La infiltración de la policía, si no está cuidadosísimamente regulada, si no es enormemente transparente, se puede convertir en una forma de control político peligrosísima. ETA tuvo una gran cantidad de infiltrados que permitieron acabar con una organización de asesinos absolutamente enloquecidos. Joan Cuevas Torres, ¿qué opinas de denuncias por infiltraciones de policías en movimientos sociales como independentistas o por la vivienda y las sanciones a la Directa y VillaWeb por publicar datos personales de ellos? A ver, esto es enormemente delicado por muchos motivos. Primero que nada, me llama la atención que toda la información que encuentro está en catalán y yo tengo un pequeño problema, no hablo catalán. Y a todo catalán que me venga a decir que entiendo perfectamente el catalán, quiero decirle que se equivoca gravemente. Puedo sacar por conclusión algunas cosas porque son lenguas romances, igual que puedo sacar algunas del italiano, del portugués o del rumano. Pero eso no quiere decir que yo hable catalán y que entienda un largo texto escrito en catalán. Es otro idioma. ¿Quieren que se reconozca como otro idioma? Yo lo reconozco como otro idioma. Sí, es otro idioma. Me extrañó mucho. Problema. A ver, vamos a desmenuzarlo en todas sus partes. Primero, hay infiltrados de la policía en organizaciones sociales, como los movimientos independentistas, que ya no son organizaciones sociales, ya no son organizaciones políticas, y los grupos por la vivienda, que algunos eran meramente sociales y otros eran políticos. ¿Por qué? Porque toda organización política utiliza los movimientos sociales. Toda persona con convicciones políticas acude a los movimientos sociales como una forma de alimentar su proyecto de carácter político. Bien. Y allí hay infiltrados de la policía. Y eso es un problema. Por un lado, es necesario que haya infiltrados de la policía simplemente para determinar que no se estén produciendo acciones de carácter ilegal en la clandestinidad. Por otro lado, la infiltración de la policía, si no está cuidadosísimamente regulada, si no es enormemente transparente, si no está supervisada por varios niveles, desde su jefe inmediato hasta el ministerio a cargo, el presidente, e incluso si es necesario la Unión Europea, en el caso de España, se puede convertir en una forma de control político peligrosísima. Peligrosísima. Entonces, por lo que hay que luchar, creo yo, es porque haya la máxima transparencia y rendición de cuentas cuando se le ordena a un policía infiltrarse en una organización de carácter social o político. Sus informes, después de un tiempo prudente, deben ser públicos y su rendición de cuentas y su transparencia a todos los niveles de gobierno deben ser absolutamente rigurosos. Si no, siempre está la tentación de utilizar la infiltración policíaca como forma de control político, cosa que un gobierno no debe hacer. Si no hay delito, no hay delito y punto. Por otro lado, si no hay infiltrados en ciertos grupos, les estás dejando actuar. Yo recuerdo los casos de infiltración en ETA. En un momento dado se llegó a decir que ETA lo estaba dirigiendo un policía infiltrado, fíjate. ETA tuvo una gran cantidad de infiltrados que permitieron, gracias a su heroico trabajo, acabar con una organización de asesinos absolutamente enloquecidos y patologizados por la clandestinidad, que pasa muchísimo. Todo grupo clandestino acaba patologizado así. Yo recuerdo en México los que les decían incluso los enfermos, ese era su nombre. Un grupo que había nacido como un grupo de lucha armada en favor de lo mejor, para un futuro mejor, luminoso y el cielo por asalto, y acabaron asesinando al idiota y matándose incluso entre ellos, ¿no? La clandestinidad enferma a la gente y el fanatismo lleva a extremos. Entonces, es un difícil equilibrio entre sí debe haber infiltrados, pero esos infiltrados no deben tener una actividad de carácter político y no deben usarse para el control político, dificilísimo. Pero hay que buscarlo, hay que buscar ese equilibrio para que el Estado tenga formas de proteger a la ciudadanía, no al Estado. Formas de proteger a la ciudadanía. Cuando tú estabas infiltrado en ETA y evitabas un atentado, no estabas cuidando al Estado, estabas cuidando a las víctimas, que fueron muchísimas las víctimas de ETA, y no olvidemos que muchos de ellos, incluido el último, fueron socialistas. Ahora, resuelto eso, la Directa y VillaWeb, que son lo mismo, según alcancé a ver
con mi limitado catalán, publicaron los nombres y datos personales de los policías infiltrados. Mira, un policía infiltrado es alguien que le han dado una orden y la ha asumido. No es ni el culpable del mal uso de su trabajo, ni mucho menos. Pero al exhibir sus datos personales, lo pones en riesgo. Y eso es algo que el periodismo no puede hacer sobre pretexto de la libertad de información. Sí. Es decir, hay una ética periodística que te impide poner en peligro a gente que no tiene, gente inocente. Así como te impide volverte aliado de la delincuencia y de los criminales. Fui a entrevistar al peor asesino y entonces, tengo un reportaje buenísimo, pero no le voy a decir a nadie en dónde está porque quiere seguir asesinando. Oye, no, mira, la ética periodística no nos permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, la Agencia de Protección de Datos, no los tribunales, no es de carácter penal. La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido imponerle una multa de 7,000 euros a esta página web, organización informativa, lo que sea, por haber publicado los datos de unos policías, como debería ser, por supuesto, sancionado la misma organización, la misma página web, el mismo medio informativo, si exhibe los datos personales de cualquiera, sea policía o no. En este caso, creo que la Agencia Española de Protección de Datos no está teniendo en cuenta que sean o no policías. Está teniendo en cuenta que existe una ley de protección de datos personales en España y quien la infringe tiene que pagar la multa. Esto no es lo mismo que, los están multando porque descubrieron la infiltración, que es como más o menos me lo han planteado algunas de las páginas que, insisto, medio he podido leer porque no sé catalán. Respondido estas.